4 golpes de tambor. Aragorn se inclinó hacia adelante con todos los músculos tensos. La enana, de pelo blanco, Azfala, jefa del Drungmin Edvark, se levantó de la mesa alrededor de la cual se hallaba reunida la asamblea y pronunció una frase breve en el idioma antiguo. Unfast, hablándole al oído en voz baja, le tradujo. En representación de mi clan, voto por el Grimborit Oric para que sea nuestro nuevo rey. Aragorn soltó el aire contenido. 1. Para llegar a ser rey de los enanos, un jefe de clan tenía que obtener la mayoría de los votos de los demás jefes de clan. Si ninguno de ellos lo conseguía, de acuerdo con la ley de los enanos, el jefe de clan que tenía menos votos era eliminado y la asamblea podía aplazar la votación 3 días más. Este proceso podía continuar tanto tiempo como fuera necesario hasta que un jefe de clan consiguiera la mayoría necesaria, en cuyo momento la asamblea le juraba lealtad como nuevo monarca. Teniendo en cuenta el poco tiempo del que disponían los bardenos, Aragorn esperaba fervientemente que no hiciera falta otra votación, o si no era así, que los enanos no insistieran en que el descanso durara más de unas cuantas horas. Si eso sucedía, Aragorn pensó que no podría evitar romper la mesa de piedra en un ataque de frustración. El hecho de que Azfala, el primer jefe de clan en votar, hubiera apostado por Oric era una buena señal. Aragorn sabía que Azfala había estado apoyando a Ganel, del Drugnin Quan, antes del atentado contra la vida de Aragorn. Si había cambiado de opinión, también era posible que otro miembro del grupo de Ganel, principalmente el Grimborit Undin, diera su voto a Oric. El siguiente en levantarse ante la mesa fue Galdiem, del Drugnin Feldusnot. Era un enano de poca estatura y se le veía más alto sentado que de pie. En representación de mi clan, declaró, voto por el Grimborit Nado como nuevo rey. Oric giró la cabeza, miró a Aragorn y le dijo en voz baja, bueno, eso ya lo esperábamos. Aragorn asintió con la cabeza y miró a Nado. El enano de rostro redondo se acariciaba la barba rubia y parecía satisfecho consigo mismo. Entonces Mandrat, del Drugnin Ledgoru, dijo, en representación de mi clan, voto por el Grimborit Oric como nuevo rey. Oric le agradeció el voto con un asentimiento de cabeza y Mandrat le devolvió el saludo con la punta de la nariz temblorosa. Cuando Mandrat se hubo sentado, Aragorn y todos los demás miraron a Ganel. La sala quedó en tal silencio que Aragorn ni siquiera oía la respiración de los enanos. Como jefe del clan religioso, el Quan, alto sacerdote de Guntera y el rey de los dioses de los enanos, Ganel tenía una gran influencia entre los de su raza. Era probable que la corona siguiera el camino que él eligiera. En representación de mi clan, dijo Ganel, voto por el Grimborit Nado como nuevo rey. Una oleada de exclamaciones se extendió entre los enanos que se encontraban observando la votación desde el perímetro de la sala, y la expresión complacida de Nado se hizo más evidente. Aragorn apretó los dedos de las manos, que tenía entrelazados, y maldijo en silencio. No abandones la esperanza, chico, murmuró Oric. Todavía es posible que salgamos adelante. Ya ha pasado anteriormente que el Grimborit de los Quan haya perdido la votación. ¿Cuán a menudo sucede? Susurró Aragorn. Bastante a menudo. ¿Cuándo fue la última vez que sucedió? Oric se removió en la silla y apartó la mirada. Hace 824 años, cuando la reina... Pero Oric cayó en cuanto oyeron que Undin, del Drugnin Ragni, Elflith, proclamaba, en representación de mi clan, voto por el Grimborit Nado como nuevo rey. Oric se cruzó de brazos. Aragorn solo le podía ver la cara desde un lado, pero era evidente que su amigo tenía el ceño fruncido. Aragorn se mordió el interior de la mejilla y clavó la vista en el suelo. Contó los votos que se habían emitido,
así como los que quedaban por decidir si todavía era posible que Oric ganara la votación. Incluso en las mejores circunstancias sería muy ajustado. Eragon apretó los puños y se clavó las uñas en las palmas de las manos. Trodis, del Drumnit Nagra, se puso en pie y se colocó la larga y gruesa trenza encima del brazo. En representación de mi clan, voto por el Grimborit Oric como nuevo rey. Eso hacen 3 contra 3, dijo Eragon en voz baja. Oric asintió con la cabeza. Era el turno de Nado. El jefe del Drugnis Kurkarar se alisó la barba con la palma de la mano, sonrió a los reunidos y con un brillo fiero en los ojos, dijo: en representación de mi clan, voto por mí mismo como nuevo rey. Si me aceptáis, prometo librar a mi país de los extranjeros que lo han contaminado, y prometo dedicar nuestro oro y nuestros guerreros a proteger a nuestra propia gente y no a elfos, humanos o húrgalos. Lo juro por el honor de mi familia. 4 contra 3, señaló Eragon. Sí, dijo Oric. Supongo que hubiera sido demasiado pedir que Nado votara por alguien que no fuera él mismo. Feowin del Drugnit Gettran dejó el cuchillo y la madera a un lado, y con la vista baja dijo en un susurrante voz de barítono: en representación de mi clan, voto por el Grimborit Nado como nuevo rey. Volvió a sentarse y continuó tallando el cuervo sin hacer caso de los murmullos de sorpresa que inundaron la sala. La expresión de Nado pasó a ser de satisfacción, a ser de engreimiento. ¡Barzul! Gruñó Oric, frunciendo más el ceño. Presionó los brazos de la silla con los antebrazos y ésta crujió por el peso. Se le marcaron los tendones de las manos de la tensión. Ese traidor hipócrita prometió votar por mí. Eragon sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué te habrá traicionado? Visita el templo de los Sindri 2 veces al día. Debería haber sabido que no se opondría a los deseos de Ganel. Bah, Ganel me ha estado tomando el pelo todo el tiempo. En ese momento, la atención de la asamblea se dirigió hacia Oric. Este disimuló el enojo, se puso en pie y miró a todos los reunidos alrededor de la mesa. En su propio idioma, dijo: en representación de mi clan, voto por mí mismo como nuevo rey. Si me aceptáis, prometo traer a nuestra gente riquezas y gloria, y la libertad de vivir sobre el suelo sin temer que Galbatorix destruya nuestras casas. Lo juro por el honor de mi familia. 5 contra 4, le dijo Eragon a Oric, en cuanto éste se hubo sentado de nuevo. Y no a nuestro favor. Oric gruñó: sé contar, Eragon. El chico apoyó los codos sobre las rodillas y miró a los enanos. El deseo de hacer algo lo carcomía. No sabía qué, pero había tanto en juego que sentía la necesidad de buscar la manera de asegurar que Oric fuera rey, y de esta manera que los enanos continuaran ayudando a los bardenos en su lucha contra el imperio. Pero por mucho que lo intentaba, no podía pensar en nada, excepto en esperar. El siguiente enano en levantarse fue Havard, del Drugmin Fangur. Con la barbilla clavada en el pecho y los labios apretados en una expresión pensativa, Havard dio unos golpecitos en la mesa con los dedos que todavía le quedaban en la mano derecha. Eragon se echó un poco hacia adelante en la silla con el corazón acelerado. ¿Mantendrá el pacto con Oric?, se preguntó. Havard volvió a dar unos golpecitos en la mesa y luego dio una palmada encima de la piedra. Levantó la cabeza y dijo: en representación de mi clan, voto por el Grimborit Oric como nuevo rey. Eragon sintió una inmensa satisfacción al ver que Nado abría los ojos de sorpresa y que apretaba la mandíbula con fuerza. ¡Ja! Exclamó Oric. Eso le ha puesto un abrojo en la barba. Los 2 jefes de clan que quedaban por votar eran Hreidamar e Iorum. Hreidamar, el compacto y musculoso Grimborit de los Uthgar, se mostraba inquieto con la situación, mientras que Iorum, la del Drugnin Brest, los lobos guerreros, reseguía la cicatriz con forma de luna creciente con los dedos y sonreía como una gata satisfecha.
Eragon aguantó la respiración mientras esperaba oír lo que los dos dirían. Si Iorum vota por sí misma, pensó, y si Rey Eidamar todavía le es leal, entonces la votación tendrá que aplazarse a otra sesión. Pero no hay ningún motivo para que lo haga, aparte de retrasar el asunto, y por lo que sé, ella no sacaría nada de este aplazamiento. No puede tener esperanzas de ser reina ahora. Su nombre se eliminaría de los candidatos antes de empezar la segunda sesión de votos, y dudo que sea tan estúpida como para desperdiciar el poder que ahora tiene solamente para poder contar a sus nietos que una vez fue candidata al trono. Pero si Hreidamar no le es leal, entonces la votación quedará paralizada y continuaremos en una segunda sesión sin tener en cuenta. Bah, si pudiera ver el futuro, ¿qué sucederá si Oric pierde? ¿Debería hacerme con el control de la asamblea? Podría cerrar la sala para que nadie pudiera entrar ni salir, y entonces... Pero no, eso sería... Iorum interrumpió los pensamientos de Eragon al dirigir un asentimiento de cabeza a Heidramar. Luego dirigió la mirada hacia él, que se sintió como si fuera un buey bajo suspensión. Heidramar se levantó con un tintineo de su cota de malla y dijo: «En representación de mi clan, voto por el Grimborit Oric como nuevo rey». Eragon sintió un nudo en la garganta. Iorum, con una sonrisa en los labios rojos, se levantó de la silla con un gesto sinuoso, y en voz baja y ronca dijo: «Parece que me toca a mí decidir el resultado de la reunión de hoy. He escuchado con atención tus argumentos, Nado, y los tuyos, Oric. Aunque ambos habéis hablado de temas con los cuales estoy de acuerdo en general, el asunto más importante que debemos decidir es si debemos unirnos a la campaña de los Vardenos contra el Imperio. Si su lucha fuera solamente una lucha de clanes, no me importaría quién ganara, y desde luego no pensaría en la posibilidad de sacrificar a nuestros guerreros en beneficio de unos extranjeros. A pesar de todo, ese no es el caso. Lejos de eso. Si Galbatorix triunfa en esta guerra, ni siquiera las montañas Beor nos protegerán de su ira, y nuestro reino tiene que sobrevivir. Tenemos que derrocar a Galbatorix. Además, creo que escondernos en cuevas y túneles mientras los demás deciden el destino de la Gaesia es impropio de una raza tan antigua y poderosa como la nuestra. Cuando se escriban las crónicas de esta era, debería decir que nosotros luchamos junto con los humanos y los elfos como los héroes de la antigüedad, o deberían decir que nos escondimos en nuestras salas como campesinos asustados mientras la batalla se desarrollaba fuera de nuestras puertas. Yo sé cuál es mi respuesta. Iorum se apartó el pelo y dijo: «En representación de mi clan, voto por el Grimborit Oric como nuevo rey». El lector de la ley de más edad, que se encontraba de pie ante la pared circular, dio un paso hacia adelante, golpeó el suelo de piedra con el pulido bastón y proclamó: «Salve, rey Oric, 43º rey de Trondheim, de Farder-dûr y de todo Kurna de arriba y de debajo de las montañas Beor». «Salve, rey Oric», rugió la asamblea entera, poniéndose en pie con un sonoro entrechocar de armaduras. Eragon, aunque la cabeza le daba vueltas, hizo lo mismo, consciente de que ahora se encontraba en presencia de la realeza. Miró a Nado, pero el rostro del enano era una máscara inexpresiva. El lector de barba blanca volvió a dar un golpe en el suelo con el bastón. Que los escribas registren inmediatamente la decisión de la asamblea y que las noticias se difundan a todas las personas del reino. Heraldos, informar a los magos con los espejos encantados de lo que hoy ha acontecido aquí, y luego id a buscar a los guardas de la montaña y decidles: 4 golpes de tambor, 4 golpes, y golpead con los mazos como nunca lo habéis hecho antes en toda vuestra vida, porque tenemos un nuevo rey. 4 golpes tan fuertes que toda Farder-dûr vibre con las noticias. Decidles esto, os lo ordeno, id». Cuando los heraldos se hubieron marchado, Oric se levantó de la silla y miró a los enanos que tenía alrededor. A Eragon su expresión le pareció de aturdimiento, como si no hubiera esperado conseguir la corona de verdad.
Por esta gran responsabilidad, dijo, os doy las gracias. Hizo una pausa y luego continuó. Mis únicos pensamientos ahora están dirigidos a mejorar la nación y perseguiré este objetivo sin desfallecer hasta el día que vuelva a la piedra. Entonces los jefes de clan se acercaron a él uno a uno y se arrodillaron delante de Oryx para jurarle lealtad como fieles súbditos. Cuando le llegó el turno a Nado, el enano no mostró ningún sentimiento, sino que se limitó a recitar las frases del juramento sin ninguna inflexión. Cada palabra caía de su boca como una barra de plomo. Cuando hubo terminado, una palpable sensación de alivio recorrió la asamblea. Cuando terminaron de prestar juramento, Oryx decretó que su coronación tendría lugar a la mañana siguiente, y luego él y sus ayudantes se retiraron a una habitación adyacente. Una vez allí, Eragon y Oryx se miraron mutuamente. Ninguno de los dos emitió sonido alguno hasta que una sonrisa apareció en el rostro de Oryx, que empezó a reír con las mejillas encendidas. Eragon rió con él. Le cogió por el brazo y le atrajo hacia sí para abrazarlo. Los guardias y los consejeros de Oryx lo rodearon dándole palmadas al nuevo rey en la espalda y felicitándole con sinceras exclamaciones. Eragon soltó a Oryx y dijo: «No pensé que Iorun nos apoyara». «Sí, me alegro de que lo haya hecho, pero eso complica más las cosas». Oryx sonrió. «Supongo que tendré que recompensarla por su ayuda con un puesto en el consejo, por lo menos». «Quizá sea lo mejor», dijo Eragon, esforzándose por hacerse oír en medio del alboroto. «Si los Brens hacen honor a su nombre, quizá nos hagan mucha falta antes de que lleguemos a las puertas de Urubaen». Oryx iba a responder, pero una nota de volumen portentoso reverberó en el suelo, en el techo y en el aire de la habitación. Eragon sintió que todos los huesos le vibraban. «¡Escuchad!», gritó Oryx con una mano levantada. El grupo quedó en silencio. La grave nota sonó en 4 ocasiones, y la habitación tembló cada una de las veces, como si un gigante diera patadas a un costado de Trondheim. Después, Oryx dijo: «Nunca pensé que oiría los tambores de Derva anunciar mi reinado». «¿Cuán grandes son los tambores?», preguntó Eragon impresionado. «Tienen casi 1,5 metros de ancho, si la memoria no me falla». Eragon pensó que a pesar de que los enanos eran la raza más pequeña de todas, construían las estructuras más grandes de toda la Gaesia, lo cual le pareció curioso. Quizá, pensó, al hacer objetos tan enormes no se sientan tan pequeños. Estuvo a punto de mencionárselo a Oryx, pero en el último momento pensó que tal vez eso lo ofendiera, así que se mordió la lengua. Los ayudantes de Oryx le rodearon y empezaron a hacerle preguntas en el idioma de los enanos, a menudo hablando los unos por encima de los otros, en una estridente maraña de voces. Eragon, que había estado a punto de hacerle otra pregunta a Oryx, se encontró relegado a una esquina de la habitación. Intentó esperar pacientemente a que se produjera una pausa en la conversación, pero al cabo de unos minutos quedó claro que los enanos no iban a dejar de avasallar a Oryx con preguntas y peticiones de consejo, lo cual, pensó, era propio de su manera de hablar. Así que Eragon dijo: «Oryx Congur». Le dio a esa palabra, que significaba rey en el idioma antiguo, la suficiente energía para captar la atención de todos los presentes. La habitación quedó en silencio y Oryx miró a Eragon y levantó una ceja. «Majestad, ¿tengo vuestro permiso para retirarme?» «Hay cierto asunto que me gustaría atender, si no es demasiado tarde». Los ojos marrones de Oryx brillaron con comprensión. «Date tanta prisa como puedas, pero no tienes que llamarme Majestad, Eragon, ni Sire, ni por ningún otro tratamiento. Después de todo somos amigos y hermanos adoptivos». «Lo somos, vuestra Majestad», contestó Eragon, «pero de momento creo que es adecuado que utilice el mismo tratamiento de cortesía que todo el mundo. Tú eres el rey de tu raza ahora, y mi propio rey. Además, al ser yo miembro del Drukning Ingentium, eso es algo que no puedo ignorar». Oryx lo observó un momento como desde una gran distancia. Luego asintió con la cabeza
y dijo: «Como desees, asesino de sombra». Eragon hizo una reverencia y salió de la habitación. Acompañado por sus 4 guardias, recorrió los túneles y subió las escaleras que conducían al piso principal de Trondheim. Cuando llegó al extremo sur de los 4 principales túneles que dividían la ciudad montaña, se dio la vuelta hacia Trant, el capitán de sus guardias, y dijo: «Tengo intención de correr el resto del camino. Dado que no podéis seguir mi ritmo, os sugiero que os detengáis cuando lleguéis a la puerta sur de Trondheim, y que esperéis mi regreso allí». «Adgerland, por favor, no deberías ir solo», intervino Trant. «¿No puedo convencerte de que aminores el paso para que podamos acompañarte? Quizá no seamos tan rápidos como los elfos, pero podemos correr desde la salida hasta la puesta de sol, y con la armadura completa». «Te agradezco la preocupación», dijo Eragon, «pero no esperaría ni un minuto más, aunque supiera que hay asesinos escondidos detrás de cada columna. Adiós». Tras decir esto, salió corriendo por el amplio túnel, esquivando a los enanos que se encontraban por el camino. Reencuentro. Había casi 1,5 kilómetros desde donde había salido hasta la puerta sur de Trondheim. Eragon recorrió la distancia en solamente unos minutos. Sus pasos sonaron con fuerza en el suelo de piedra. Mientras corría, entrevió los lujosos tapices que colgaban desde las arqueadas puertas hacia los pasillos que se abrían a ambos lados, así como las grotescas estatuas de bestias y monstruos que acechaban entre las columnas de jaspe de color rojo sangre que bordeaban el túnel abovedado. La arteria, que tenía una altura de 4 pisos, era tan grande que Eragon no tuvo ningún problema en esquivar a los enanos que la poblaban, aunque en un punto una fila de Kurtlaken se colocó delante de él, y no tuvo más remedio que saltar por encima de los enanos, que se agacharon emitiendo exclamaciones de sorpresa. Con paso ágil y largo, Eragon atravesó la imponente puerta de madera, que protegía la entrada sur a la ciudad montaña, y al pasar, oyó que los guardias gritaban: «¡Salve, Argedlam!». Unos 20 metros más allá, dado que la puerta penetraba en la base de Trondheim, corrió entre los enormes 2 glifos de oro que tenían la mirada perdida en el horizonte, y salió a cielo abierto. El aire era frío y húmedo, y olía a lluvia reciente. Aunque era por la mañana, una luz gris envolvía el círculo de tierra que rodeaba Trondheim, una tierra en la cual no crecía la hierba, solamente líquenes y musgo, y de vez en cuando un grupo de hongos acres. Hacia arriba, Fatherdur se elevaba 16 kilómetros hasta una estrecha abertura a través de la cual una luz pálida e indirecta penetraba en el inmenso cráter. Mientras corría, escuchaba el ritmo monótono de su propia respiración y el rápido y leve sonido de las pisadas. Estaba solo, excepto por un murciélago curioso que volaba por encima de su cabeza, emitiendo unos agudos chillidos. El ambiente, tranquilo que la montaña vacía transpiraba, lo reconfortaba, libre de sus habituales preocupaciones. Siguió el sendero de piedras que se extendía desde la puerta sur de Trondheim hasta las puertas negras de 9 metros de altura de la base sur de Fatherdur. Eragon se detuvo un momento, y un par de enanos aparecieron desde estancias de guardias ocultas y se apresuraron a abrir las puertas, mostrando el túnel aparentemente sin fin que cerraban. Eragon continuó adelante. Unas columnas de mármol con rubíes y amatistas incrustadas flanqueaban los primeros 15 metros del túnel. Más allá de ellas, el túnel estaba vacío y desolado, y la lisa monotonía de las paredes solo se veía alterada por unas antorchas sin llama colocadas a unos 20 metros las unas de las otras y a intervalos irregulares, ante algunas puertas cerradas. «Me pregunto a dónde conducen», pensó Eragon. Entonces imaginó los kilómetros de piedra que caían sobre él desde arriba de todo, y por un momento el túnel le pareció insoportablemente opresivo. Se quitó esa imagen de la cabeza rápidamente. Cuando se encontraba a mitad del túnel, Eragon la sintió. «¡Safira!», gritó, tanto con la mente como con la voz,
y su nombre resonó en las paredes de piedra con la fuerza del grito de 12 hombres. ¡Eragon! Al cabo de un instante, el ligero retumbar de un rugido distante llegó hasta Eragon desde el otro extremo del túnel. Doblando la velocidad, abrió la mente a Safira, bajando todas las barreras que lo protegían para que pudieran encontrarse sin ninguna reserva. Igual que una corriente de agua cálida, la conciencia de ella se precipitó dentro de él, al mismo tiempo que la de él se precipitaba dentro de ella. Eragon jadeó, tropezó y estuvo a punto de caer. Se envolvieron el uno en los pensamientos del otro, abrazándose mutuamente en una intimidad que ningún abrazo físico podía imitar, y dejando que sus identidades se mezclaran otra vez. Saber que uno se encuentra con aquel que se preocupa por uno, que comprende cada una de las fibras del propio ser y que no será abandonado ni en la más desesperada de las circunstancias, esa es la relación más preciosa que una persona podía tener, y tanto Eragon como Safira la valoraban. No pasó mucho tiempo hasta que Eragon vio a Safira correr hacia él, tan deprisa como podía, sin darse golpes en la cabeza contra el techo, ni arañarse las alas contra las paredes. Con un chirrido de garras sobre el suelo de piedra, Safira derrapó y se detuvo delante de Eragon, fiera, brillante, gloriosa. Gritando de alegría, Eragon saltó hacia adelante y sin hacer caso de las afiladas escamas, la abrazó por el cuello con toda la fuerza que pudo, a pesar de que quedó colgando unos centímetros en el aire. Ella lo bajó hasta el suelo y con un bufido burlón dijo: «Pequeño, a no ser que quieras ahogarme, deberías aflojar los brazos». «Lo siento», dijo Eragon. Sonriendo, Eragon dio un paso hacia atrás. Luego rió y presionó su frente contra el morro de ella mientras le rascaba los dos extremos de la mandíbula. El túnel se llenó del grave murmullo de placer de Safira. «¿Estás cansada?», dijo Eragon. «Nunca he volado tan deprisa. Me detuve solamente después de dejar a los bardenos, y no me he detenido en absoluto, excepto cuando he tenido demasiada sed para continuar». «¿Quieres decir que no has dormido ni comido en 3 días?» Ella parpadeó, escondiendo sus brillantes ojos de zafiro un instante. «Debes de estar muriéndote de hambre», exclamó Eragon, preocupado. La observó por si tenía alguna herida. Para su alivio, no encontró ninguna. «Estoy cansada», admitió ella, «pero no hambrienta. Todavía no. Cuando haya descansado, entonces sí necesitaré comer. Ahora mismo no creo que pudiera digerir ni siquiera un conejo. Siento la tierra inestable bajo los pies. Es como si todavía estuviera volando». Si no hubieran estado separados tanto tiempo, Eragon la hubiera reñido por imprudente, pero en ese momento estaba conmovido y agradecido de que ella se hubiera esforzado. «Gracias», le dijo. «Hubiera detestado tener que esperar un día más para estar juntos». «Yo también». Safira cerró los ojos y presionó la cabeza entre las manos de Eragon, que continuaba rascándole la mandíbula. Además, no podía llegar tarde para la coronación. ¿No es verdad? ¿A quién ha elegido la asamblea? Antes de que terminara de formular la pregunta, Eragon le envió una imagen de Oryx. «¡Ah!», suspiró ella, y su satisfacción fluyó en Eragon. «Será un buen rey». «Eso espero», dijo Eragon. «¿Está listo el zafiro estrellado para que lo repare?» «Si los enanos no han terminado ya de colocar todas las piezas, estoy seguro de que lo estará mañana». «Bien». Safira abrió un párpado y clavó el ojo en Eragon. «Nasuada me ha contado lo que ha intentado hacer el clan de los Azesweg-Rak-Anuin. Siempre te metes en líos cuando no estoy contigo». La sonrisa de Eragon se hizo más amplia. «¿Y cuándo? ¿Y cuándo sí estás?» «Me como los líos antes de que ellos te coman a ti». «Eso dices tú. ¿Y cuando los húrgalos nos emboscaron en Gilgead y me hicieron prisionero?» Una pequeña nube de humo escapó entre los colmillos de Safira. «Eso no cuenta. Yo era más pequeña entonces y no tenía tanta experiencia. Ahora no sucedería, y tú no eres tan desvalido como eras antes». «Yo nunca he sido desvalido», protestó él. «Es solo que tengo enemigos poderosos». Por algún motivo, a Safira esa última afirmación le pareció enormemente divertida. Comenzó con una risa profunda y pronto
Eragon también empezó a reír. Ninguno de los dos consiguió dejar de reír hasta que Eragon cayó de espaldas al suelo, jadeante, y Saphira tuvo que esforzarse por contener las llamas que le salían por la nariz. Entonces, Saphira emitió un sonido que Eragon no había oído nunca, un extraño gruñido repentino, y sintió algo muy extraño en su conexión con ella. Saphira volvió a hacer ese sonido. Luego sacudió la cabeza como si intentara espantar una nube de moscas. «¡Oh, vaya!», dijo. «Parece que tengo hipo». Eragon se quedó boquiabierto. Permaneció así un momento, y luego se dobló sobre sí mismo, rompiendo a reír con tanta fuerza que se le saltaron las lágrimas. Cada vez que parecía que se recuperaba, Saphira soltaba otro hipido, bajando la cabeza como una cigüeña, y Eragon volvía a sufrir un ataque de risa convulsiva. Al final se tapó los oídos con los dedos y recitó todos los nombres de metales y piedras que pudo recordar. Cuando hubo terminado, inhaló profundamente y se puso en pie. ¿Mejor?, preguntó Saphira. Volvió a soltar un hipido y los hombros le temblaron. Eragon se mordió la lengua. «Mejor. Vamos. Vayámonos a Trondheim. Deberías tomar un poco de agua. Eso te ayudará. Y luego deberías dormir». «¿No puedes curar el hipo con un hechizo?» «Quizá. Probablemente. Pero ni Brom ni Oromis me enseñaron a hacerlo». Saphira asintió con un gruñido, seguido por otro hipido al cabo de un instante. Eragon se mordió la lengua con más fuerza y se miró la punta de las botas. «¿Vamos?» Saphira tendió la pata delantera en señal de invitación. Eragon trepó hasta su grupa y se instaló en la silla que llevaba en la base del cuello. Juntos continuaron por el túnel hacia Trondheim, ambos felices, ambos compartiendo la felicidad del otro. Ascensión. Los tambores de Derva sonaron con el objetivo de reunir a los enanos de Trondheim para la coronación de su nuevo rey. Normalmente, le había contado Oric a Eragon la noche anterior, cuando la asamblea elige a un nuevo rey o a una reina, el Kurna empieza a reinar inmediatamente, pero no se lleva a cabo la coronación hasta al cabo de 3 meses, para que todos los que deseen asistir a la ceremonia tengan tiempo de dejar sus asuntos en orden y viajar hasta Farder-Dur desde incluso las zonas más distantes de nuestro reino. No sucede a menudo que coronemos a un monarca, así que cuando lo hacemos tenemos por costumbre celebrar mucho el evento con semanas enteras de fiestas, canciones, juegos de ingenio y de fuerza, torneos de habilidad en forja, talla y otras formas de arte. De todas formas, estos no son tiempos normales. Eragon estaba de pie junto a Saphira, justo fuera de la sala central de Trondheim, escuchando el sonido de los tambores gigantes. A cada lado de la larguísima sala, cientos de enanos poblaban los pasadizos abovedados de todos los niveles y miraban a Eragon y a Saphira con oscuros ojos brillantes. Se oía el sonido áspero de la lengua de Saphira contra sus escamas al lamerse el morro, cosa que no había dejado de hacer desde que había terminado de devorar 5 ovejas adultas esa mañana. Levantó la pata delantera izquierda y se rascó el morro con ella. Toda ella olía a lana chamuscada. «Deja de moverte», le dijo Eragon. «Nos están mirando». Saphira emitió un suave gruñido. «No puedo evitarlo. Tengo lana metida entre los dientes. Ahora recuerdo por qué detesto comer oveja. Esas cosas horribles y blandas me provocan bolas de pelo e indigestión. Te ayudaré a limpiarte los dientes cuando hayamos terminado aquí, pero estate quieta hasta entonces». ¿Puso Bolgran laurel de San Antonio en las alforjas? Eso te calmaría el estómago. No lo sé. Eragon pensó un momento. Si no, le preguntaré a Oric si los enanos tienen almacenado un poco en Trondheim. Tendríamos que... Se interrumpió en cuanto la última nota de los tambores cayó. La masa se removió y Eragon oyó el suave susurro de las ropas y alguna frase suelta en el idioma de los enanos. Entonces, una fanfarria de docenas de trompetas sonó llenando la ciudad montaña con su estimulante llamada. En algún lugar, un coro de enanos empezó a cantar.
La música provocó un picor y una vibración en las venas de Eragon, como si la sangre le corriera más deprisa, como si estuviera a punto de lanzarse a la caza. Safira agitó la cola de un lado a otro, y él supo que sentía lo mismo. Ahí vamos, pensó. Al mismo tiempo, él y Safira avanzaron hacia el centro de la sala de la ciudad montaña y tomaron su puesto entre el círculo de jefes de clan, dirigentes de gremios y otros notables que colmaban la vasta y altísima sala. En el centro descansaba el zafiro estrellado reconstruido, colocado dentro de una estructura de madera. Una hora antes de la coronación, Sker había mandado un mensaje a Eragon y a Safira en el que les decía que él y su equipo de artesanos habían justo terminado de colocar los últimos fragmentos de la joya y que Isidar Mithrin estaba a punto para que Safira la restaurara y dejara entera otra vez. El tono de granito negro de los enanos había sido transportado hasta allí desde donde lo guardaban debajo de Trondheim, y había sido colocado encima de una plataforma elevada al lado del zafiro estrellado, de cara a la zona este de los 4 túneles principales que dividían Trondheim. Hacia el este, porque era la dirección de la salida del sol, y simbolizaba el nacimiento de una nueva era. Miles de guerreros enanos vestidos con pulidas armaduras de malla se encontraban de pie y atentos, formando 2 enormes bloques delante del trono, así como en dobles filas a cada lado del túnel del este, y hasta que la puerta este de Trondheim, a 1,5 km de distancia, muchos de los guerreros llevaban largos palos con unos banderines que mostraban diseños curiosos. Y Vedra, la esposa de Oric, estaba de pie al frente de los reunidos. Después de que la asamblea hubiera desterrado al Grimborit Vermund, Oric había mandado llamarla, y ella acababa de llegar a Trondheim esa mañana. Durante media hora las trompetas sonaron, y el invisible coro cantó. Mientras, paso a paso, Oric caminaba desde la puerta del este hasta el centro de Trondheim. Llevaba la barba cepillada y rizada, unos botines de la mejor piel con espuelas de plata, medias de lana gris, una camisa de seda de color púrpura que brillaba a la luz de las antorchas, y encima de ella una cota de malla cuyas anillas eran de oro blanco. Un largo abrigo de cuello de armiño con la insignia del Drugnin Ingentium bordada le colgaba de los hombros hasta el suelo. Volum, el martillo de guerra que Corgan, el primer rey de los enanos, había forjado, le colgaba de la cintura, sujeto a un ancho cinturón con rubíes incrustados. Con sus lujosas vestiduras y su magnífica armadura, Oric parecía emanar un brillo interior. Eragon estaba deslumbrado. 12 niños enanos seguían a Oric, 6 niños y 6 niñas, y eso, pensó Eragon, por el corte de pelo. Los niños llevaban túnicas rojas, marrones y doradas, y cada uno de ellos sostenía en las manos una pulida bola de 15 centímetros de diámetro. Cada una de ellas era una piedra distinta. En cuanto Oric entró en el centro de la ciudad montaña, la sala se oscureció y por todas partes aparecieron unas sombras moteadas. Confundido, Eragon miró hacia arriba y se asombró al ver unos pétalos de rosa que caían desde la cima de Trondheim, como copos de nieve suaves y densos. Los aterciopelados pétalos se depositaron en las cabezas y los hombros de los asistentes y en el suelo, llenando el ambiente con su dulce fragancia. Las trompetas y el coro quedaron en silencio, y Oric, ante el trono negro, apoyó una rodilla al suelo y bajó la cabeza. Detrás de él, los 12 niños se detuvieron y permanecieron inmóviles. Eragon puso la mano en el cálido costado de Safira, compartiendo la preocupación y la excitación con ella. No tenía ni idea de qué iba a pasar a continuación, ya que Oric se había negado a describirle el proceso más allá de este momento. Entonces, Ganel, el jefe del Drugnin Quan, dio un paso hacia adelante, abriéndose paso entre el círculo de gente que estaba alrededor de la sala, y caminó hasta colocarse en el lado derecho del trono. El enano, de espaldas anchas, iba ataviado con unas suntuosas ropas rojas
en cuyos bordes se veían runas cosidas con hilo de metal. En una mano llevaba un bastón muy largo, cuyo extremo tenía un cristal en la punta. Ganel levantó el bastón con ambas manos y lo golpeó contra el suelo de piedra con un fuerte estruendo. «Watun is Kilf Gerdrum», exclamó. Continuó hablando en el idioma de los enanos durante unos minutos. Eragon escuchaba sin comprender, ya que su traductor no se encontraba con él. Pero entonces la voz de tenor de Ganel cambió, y Eragon reconoció ciertas palabras en el idioma antiguo. Inmediatamente se dio cuenta de que estaba pronunciando un hechizo con el que Eragon no estaba familiarizado. En lugar de dirigir el encantamiento hacia un objeto o un elemento de su alrededor, el sacerdote, con voz misteriosa y poderosa, dijo: «Guntera, creador de los cielos y de la tierra, y del mar sin límites, oye el grito de tu fiel sirviente. Te damos las gracias por tu magnanimidad. Nuestra raza florece. Este año, igual que cada año, te hemos ofrecido los mejores rebaños de ovejas y jarras de hidromiel especiada, y una parte de nuestra cosecha de fruta, verdura y cereal. Tus templos son los más ricos de esta tierra, y nadie puede competir con tu esplendor. Oh poderoso Guntera, rey de los dioses, escucha mi ruego y concede lo que te pido. Ha llegado el momento de nombrar a un dirigente mortal para nuestros asuntos terrenales. ¿Te dignarás conceder tu bendición a Oric, hijo de Trink, y coronarle según la tradición de tus antepasados?» Al principio, Eragon pensó que la petición de Ganel no recibiría respuesta, porque no notó ninguna corriente de magia en el enano cuando hubo terminado de hablar. Pero entonces Saphira le dio un golpe con el morro y dijo: «Mira». Eragon siguió su mirada y vio, a unos 9 metros por encima de sus cabezas, un tumulto entre los pétalos que caían, un agujero, un vacío en el cual los pétalos no penetraban, como si un objeto invisible ocupara el espacio. El tumulto se hizo más grande y llegó hasta el suelo, y el vacío que los pétalos perfilaban tomó la forma de una criatura con brazos y piernas, como la de un humano, o un elfo, o un úrgalo, pero con unas proporciones distintas a las de todas las razas que Eragon conocía. La cabeza tenía la anchura casi de los hombros, los enormes brazos colgaban más allá de las rodillas, y aunque el torso era protuberante, las piernas eran cortas y torcidas. Unos rayos finos como agujas y de una luz acuosa emanaban desde esa figura, y apareció la nebulosa imagen de una figura masculina gigante, de pelo enmarañado, que tenía la misma forma que los pétalos habían dibujado. El dios, si es que era un dios, no llevaba puesto nada más que un taparrabos. Su rostro era oscuro y duro, y parecía emanar crueldad y amabilidad a partes iguales, como si pudiera pasar de un extremo a otro sin previo aviso. Mientras percibía esos detalles, Eragon también notó la presencia de una conciencia extraña y de largo alcance en la sala, una conciencia de pensamientos ilegibles y de profundidades inimaginables, una conciencia que brillaba, gruñía y se inclinaba en direcciones inesperadas, como una tormenta de verano. Rápidamente apartó su mente del contacto de ella. Sintió un picor en la piel y un escalofrío le recorrió el cuerpo. No sabía qué era lo que había sentido, pero el miedo lo atenazó y miró a Saphira para reconfortarse. Ella estaba mirando la figura y sus azules ojos de gata brillaban con una intensidad inusual. Con un único movimiento, todos los enanos cayeron de rodillas. Entonces el dios habló, y su voz sonó como el moler de piedras, o como el viento entre picos de montaña, o como el batir de las olas contra la piedra. Habló en el idioma de los enanos, y aunque Eragon no sabía qué había dicho, se encogió ante el poder de las palabras de la divinidad. El dios interrogó 3 veces a Oric, y 3 veces éste contestó con voz débil. Aparentemente complacido con las respuestas del rey, la aparición abrió los brillantes abrazos y colocó las puntas de los dedos a ambos lados de la cabeza de Oric.
entre los dedos del dios, se formó una turbulencia y sobre la cabeza de Oric se materializó el yelmo de oro incrustado de joyas que Odgar había llevado. Entonces el dios se dio una palmada en el vientre y soltó una carcajada terrible para disolverse inmediatamente en la nada. Los pétalos de rosa continuaron cayendo. «¡Un croc Guntera!», proclamó Ganel, y las trompetas sonaron como un estruendo de metal. Oric se incorporó y subió a la tarima. Entonces se dio la vuelta y se sentó en el duro trono negro. «Nal, Grimborit, Oric», gritaron los enanos, golpeando los escudos con las hachas y las lanzas y golpeando el suelo con los pies. «Nal, Grimborit, Oric, Nal, Grimborit, Oric, salve rey Oric», gritó Eragon. Saphira estiró el cuello para gritar su aclamación y soltó una llamarada por encima de las cabezas de los enanos, con lo que quemó unos cuantos pétalos de rosa. A Eragon se le humedecieron los ojos a causa del calor que lo rodeó. Entonces Ganel se arrodilló delante de Oric y se dijo algo más en el idioma de los enanos. Cuando hubo terminado, Oric le tocó la corona que llevaba en la cabeza y Ganel volvió a su sitio en el extremo de la sala. Nado se acercó al trono y pronunció las mismas palabras, y después de él también lo hicieron Madrak, Azfala y todos los otros jefes de clan, con la única excepción del Grimborit Vermund, a quien le había sido prohibida la asistencia a la coronación. «Deben de estar poniéndose al servicio de Oric», le dijo Eragon a Saphira. «¿No le habían jurado ya fidelidad?» «Sí, pero no en público». Eragon miró a Trodis, que se acercaba al trono, y dijo: «Saphira, ¿qué piensas de lo que acabamos de ver? ¿Puede haber sido de verdad Guntera o ha sido una ilusión? Su mente parecía real, y no sé cómo se podría imitar eso. Pero puede haber sido una ilusión», dijo Saphira. «Los dioses de los enanos nunca los han ayudado en el campo de batalla, ni en ninguna otra tarea, que yo sepa. Tampoco creo que un verdadero dios asistiera corriendo a la llamada de Ganel como un perro cazador. Yo no lo haría. ¿Y no es más grande un dios que una dragona? Pero hay muchas cosas inexplicables en la Gaesia. Es posible que hayamos visto una sombra de una era olvidada, un pálido reflejo de lo que una vez fue y que continúa rondando por la tierra deseando recuperar su poder. ¿Cómo estar seguros? Cuando el último de los jefes de clan se hubo presentado ante Oric, los dirigentes de los gremios hicieron lo mismo. Oric le hizo una señal a Eragon. Con paso lento y medido, el chico caminó entre las filas de guerreros enanos hasta que llegó a la base del trono. Se arrodilló y, como miembro del Drugnin Ingentium, aceptó a Oric como rey y juró servirlo y protegerlo. Entonces, como emisario de Nasuada, felicitó a Oric de su parte y de la de los Bardenos, y le prometió la amistad de estos. Otros fueron a hablar con Oric cuando Eragon se retiró. Una interminable fila de enanos ansiosos por demostrar su lealtad al nuevo rey. La procesión continuó durante horas, y luego empezó el ofrecimiento de obsequios. Todos los enanos le ofrecieron a Oric un obsequio de su clan o de su gremio, un cuenco de oro lleno hasta los bordes con rubíes y diamantes, un corsé de malla hechizada que ninguna hoja podía perforar, un tapiz de 6 metros de largo, confeccionado con la lana de las barbas de las cabras de Feldusnot, una tabla de ágata inscrita con los nombres de todos los antepasados de Oric, una daga curvada hecha de un diente de dragón, y muchos otros tesoros. A cambio, Oric ofreció a los enanos unos anillos como muestra de su gratitud. Eragon y Saphira fueron los últimos en marcharse antes que Oric. Eragon volvió a arrodillarse en la tarima, y de debajo de la túnica se sacó un brazalete de oro que les había pedido a los enanos la noche anterior. Se lo ofreció a Oric diciendo: «Este es mi obsequio, rey Oric. Yo no he fabricado el brazalete, pero lo he envuelto en hechizos que te protegerán. Siempre que lo lleves, no deberás temer ningún veneno. Si un asesino intenta golpearte, apuñalarte
o lanzarte cualquier objeto, el arma fallará. El brazalete incluso te protegerá de la magia hostil, y además tiene otras propiedades que te resultarán útiles si tu vida está en peligro. Oric inclinó la cabeza y aceptó el obsequio de Eragon diciendo: Tu obsequio es altamente apreciado, Eragon, asesino de sombras. Entonces, ante la vista de todo el mundo, Oric se puso el brazalete en el brazo izquierdo. La siguiente en hablar fue Saphira, proyectando los pensamientos a todos los que estaban mirando. Mi obsequio es este, Oric. Caminó hasta más allá del trono. El sonido de sus garras contra el suelo, resonando en la sala, se incorporó y colocó las patas delanteras encima de la estructura que sujetaba el zafiro estrellado. Las vigas de madera crujieron bajo el peso de sus patas, pero aguantaron. Pasaron unos minutos y no sucedió nada, pero Saphira permanecía en el mismo sitio, mirando la enorme joya. Los enanos la observaban sin parpadear y casi sin respirar. ¿Estás segura de que puedes hacerlo?, preguntó Eragon, intentando no interrumpir su concentración. No lo sé. Las pocas veces que he utilizado la magia antes, no me he parado a pensar si estaba lanzando un hechizo o no. Simplemente deseé que el mundo cambiara, y cambió. No fue un proceso deliberado. Supongo que tendré que esperar a que me aparezca el momento apropiado de restaurar Isidar Mithrin. Déjame ayudarte. Déjame pronunciar el hechizo a través de ti. No, pequeño. Esta es mi tarea, no la tuya. Entonces se oyó una voz suave y clara en la habitación que cantaba una melodía lenta y nostálgica. Uno a uno, los miembros del oculto coro de enanos se unieron a la canción, llenando Trondheim con la belleza lastimera de su música. Eragon iba a pedirles que se callaran, pero Saphira dijo: No pasa nada, déjalos. Aunque no comprendían qué era lo que el coro cantaba, Eragon se daba cuenta, por el tono de la música, de que era un lamento por las cosas que habían sido y que ya no eran, como el zafiro estrellado. Mientras la canción discurría hacia su final, Eragon se encontró a sí mismo pensando en su vida perdida del valle de Palancar, y los ojos se le llenaron de lágrimas. Para su sorpresa, notó el mismo tipo de pensativa melancolía en Saphira. Ni la tristeza ni el arrepentimiento eran partes normales de su personalidad, así que Eragon se extrañó, y se lo hubiera preguntado si no fuera porque notó un sentimiento muy profundo en ella, como el despertar de una antigua parte de su ser. La canción terminó con una nota larga y sinuosa, y se sumió en el silencio. Entonces una oleada de energía surgió de Saphira, tanta que Eragon se quedó casi sin respiración, y la dragona se inclinó y tocó el zafiro estrellado con la punta del morro. Las grietas que recorrían la joya gigante desprendieron una luz brillante como el rayo. Entonces la estructura se rompió y cayó al suelo descubriendo Isidar Mithrin, entera otra vez. Pero no era exactamente igual que antes. El color de la joya era más profundo, de un tono rojo más rico que antes, y los pétalos de rosa de dentro estaban atravesados por unos hilos dorados. Los enanos miraron maravillados Isidar Mithrin. Entonces se pusieron en pie con exclamaciones de alegría y aplaudiendo a Saphira con tanto entusiasmo que sonaban como una tromba de agua. Ella inclinó la cabeza hacia la multitud y luego volvió al lado de Eragon, pisando los pétalos de rosa a cada paso. Gracias, le dijo Saphira. ¿Por qué? Por ayudarme. Fueron tus emociones las que me mostraron la manera. Sin ellas, hubiera estado aquí semanas enteras hasta sentirme inspirada para restaurar Isidar Mithrin. Oric levantó los brazos para tranquilizar a la multitud y dijo: De parte de nuestra raza entera, te doy las gracias por tu obsequio, Saphira. Hoy has restaurado el orgullo de nuestro reino y no olvidaremos tu hazaña. Que no se diga que los Curnan son desagradecidos. Desde ahora hasta el fin de los tiempos, tu nombre se pronunciará
en los festivales de invierno junto con los nombres de los maestros, y cuando Isidar Mithrim se vuelva a colocar en su sitio en la cima de Trondheim, grabaremos tu nombre en el anillo que rodea el zafiro estrellado, junto con el de Durok Ordroll, que fabricó la joya. Dirigiéndose a Eragon y a Safira, Oric añadió: Otra vez habéis demostrado vuestra amistad a mi gente. Me complace que con vuestros actos hayáis justificado la decisión de mi padre adoptivo de acogeros en el Drubning Ingentium. Después de terminar la multitud de rituales que seguían a la coronación, y después de que Eragon hubiera ayudado a Safira a quitarse la lana que tenía entre los dientes, una tarea resbaladiza, húmeda y apestosa que hizo que necesitara un baño, los dos asistieron al banquete que se celebraba en honor a Oric. La fiesta era escandalosa y bulliciosa, y duró hasta muy entrada la noche. Malabaristas y acróbatas entretuvieron a los invitados, así como un grupo de actores que representaron una obra llamada Ad Sartrobeck Rak Balmung, Grimboric Rak Kistar, que según le dijo Uthfas a Eragon, significaba la saga del rey Balmung de Xvistagur. Cuando la celebración terminaba y la mayoría de los enanos ya habían tomado mucho alcohol, Eragon se inclinó hacia Oric, que estaba sentado a la cabeza de la mesa de piedra, y dijo: «Vuestra Majestad». Oric hizo un gesto con la mano. «No permitiré que me sigas llamando Vuestra Majestad todo el rato, Eragon. No funciona. A no ser que la situación lo requiera, utiliza mi nombre como siempre lo has hecho. Es una orden». Fue a coger la jarra, pero erró la puntería y estuvo a punto de tumbarla. Rió. «Oric, tengo que preguntártelo», dijo Eragon con una sonrisa. «¿Era de verdad Guntera quien te ha coronado?» Oric bajó la cabeza y pasó un dedo por el borde de la jarra con expresión seria. «Era lo más parecido a Guntera que nunca veremos en esta tierra. ¿Responde esto a tu pregunta, Eragon?» Creo que sí. ¿Siempre responde cuando se lo llama? ¿Se ha negado alguna vez a coronar a uno de vuestros monarcas? Oric frunció más el ceño. ¿Has oído hablar alguna vez de los reyes y de las reinas heréticos? Eragon negó con la cabeza. Son Curnan, que no consiguieron la bendición de Guntera como monarcas y que de todas formas insistieron en subir al trono. Oric esbozó una mueca. Sin excepción, sus reinos fueron cortos y desgraciados. Eragon sintió una opresión en el pecho. Así que, a pesar de que la asamblea te eligió como líder, si Guntera no te hubiera coronado, no serías rey. O bien eso, o bien serías rey de una nación con una guerra interna. Oric se encogió de hombros. No estaba terriblemente preocupado por esa posibilidad. Al estar los bardenos a punto de invadir el imperio, solo un loco se hubiera arriesgado a dividir nuestro país simplemente por negarme el trono. Y aunque Guntera es muchas cosas, no es un loco. Pero no estaba seguro, dijo Eragon. Oric negó con la cabeza. No hasta que colocó el yelmo sobre mi cabeza,